Hola a todos, ¿cómo están? Ahora con otro episodio más de Directo al Punto, el podcast en que hablamos de cosas de la medicina china. Son conversatorios sin estructura, la idea es conocer un poco más de los maestros, de los colegas, conocer las visiones, los estilos, ¿ya? Y el recorrido de cada uno. Aquí estoy con un amigo, un gran amigo. Le tengo mucho cariño porque es una persona que para mí fue la persona que me abrió las puertas a la medicina china clásica. Él me abrió los ojos a esa, digamos, nueva dimensión de la medicina china. Y estoy muy contenta y ha sido un gusto todo ese tiempo que hemos compartido y hemos intercambiado. ¿Cómo estás, Juan? Hola Adriana, buen día, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla. Juan, cuéntame una cosa. ¿Cómo es esto? Cuéntame un poquito de tu historia y cómo llegaste a eso de la medicina china clásica. Y me gustaría que conversáramos un poquito respecto de qué es la medicina china clásica, porque la gente nos escucha hablar de la MTC y de la medicina china clásica, pero dice que ¿qué es todo eso, no? Claro. Entonces, ¿nos podría contar un poco? Bien, bueno, los inicios con respecto a la medicina china que yo tuve fue más o menos a finales de 2002. Todo esto ingreso a través de la práctica de artes marciales. Yo practicaba artes marciales chinas, kung fu. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra, empezó mi interés, digamos, en esto. Fue la verdad que todo se dio de una manera muy sincrónica porque en realidad empecé a tener alcance con respecto a diferentes fuentes asociadas a medicina complementaria, por ejemplo, técnicas de digitopuntura, reflexología, ¿no? Esto en esa época, yo era muy joven, había terminado acá le decimos secundaria o lo que sería la preparatoria, con no demasiado rumbo a saber qué hacer. Y como yo estaba practicando artes marciales chinas, entonces me empieza a llegar este material. Una época que el internet estaba muy incipiente, ¿no? Es un internet que aparte era para buscar una página sobre algo, no había mucho, era muy lento, ¿no? Las cargas me acuerdo de las páginas y tenía que esperar y demás. Pero bueno, de a poco fui ingresando en este mundillo y ahí me entero que hay una de las primeras escuelas de medicina china que está en Buenos Aires y que tenía una modalidad a distancia. Entonces yo arranco en 2002 de esa manera. Pero bueno, me meto de lleno en 2003, digo, bueno, yo quiero hacer esto y lo quiero hacer de manera seria. Entonces a partir de 2003 empiezo a viajar a Buenos Aires, a Capital Federal, y ahí me inscribo en lo que era la Fundación Naturopática Argentina, que era la escuela de mi maestro, de quien fue mi maestro en ese momento, Mario Schwartz. Así que bueno, a partir de 2003, digamos, de manera seria, empiezo a estudiar hasta mediados de 2007. Y bueno, allí concluyo mi formación. Y bueno, tuve también la posibilidad en 2008 viajar a Guangzhou a través del viaje que organizan ellos, por medio de la Escuela Latinoamericana de Chile, también que de hecho habíamos viajado con un grupo de gente de ahí. Entonces, bueno, fue la verdad que un muy lindo viaje, muy linda experiencia. Pero bueno, siempre yo creo que me ha pasado lo que le pasó a la mayoría de la gente que termina una formación de 3 o 4 años, que decís, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Es como que quedan como muchos vacíos detrás de eso. La falta de práctica también, que es una constante en muchas de las escuelas de medicina china, yo lo noto mucho, hasta en la actualidad, pero en ese momento era incluso peor. Entonces, bueno, era como, yo digo, no me puedo quedar con esto, entonces era salir a buscar, digamos, para mejorar, digamos, lo que yo había aprendido. Realmente fue un derrotero, porque era tratar de conseguir gente que me pueda enseñar correctamente y demás. Pero bueno, yo siempre digo que la búsqueda y el esfuerzo
siempre llegan a buen puerto cuando uno lo orienta correctamente, ¿no? Entonces, cuando pasan más o menos finales de 2016, principio de 2017, yo conecto con, creo que fue como la primer forma de, digamos, los primeros alcances, digamos, de la medicina china clásica, Acercamiento. acercamiento exactamente, que fue con el doctor Yu Chen-se, que bueno, muchos lo conocen porque de hecho está viajando también a Chile a enseñar. Y ahí me conecto con un tipo de acupuntura que yo nunca jamás había visto, que era la acupuntura Tung, ¿no? Entonces digo, ¿qué es esto de la acupuntura Tung? Me había llamado mucho la atención. Y bueno, estuve un tiempo aprendiendo con Yu, digamos, en una época que no tenía un gran nivel yo de comprensión con respecto al sistema, pero me abrió mucho digamos, me abrió mucho la cabeza con respecto a cómo realizar la clínica, que muchas veces uno a veces no está bien orientado en ese aspecto, ¿sí? Así que a través de Yu ahí empecé a conocer, porque la acupuntura de Tung tiene mucho de la medicina china clásica, es otra forma, es otra visión y también está muy pegado a los clásicos, ¿no? Entonces eso me despejó mucho la mente con respecto a cómo, Eso hay mucha a- gente que no sabe. claro, ese es el tema. Muchos por ahí piensan que la acupuntura de Thun es un método más de acupuntura y muchos lo utilizan de una forma sintomatológica o como, bueno, dame la receta de esto y qué sé yo, pero en realidad es un poquito más amplio y se puede profundizar mucho más, sobre todo si uno está más pegado a los conceptos más clásicos, ¿no? de estudio. Bueno, luego, más o menos en 2018, conecto bueno, quien yo creo que fue mi iniciador con respecto a la medicina china clásica, que fue Giancarlo Aviles Molinari, de Perú. Y bueno, Giancarlo, ahí yo empiezo a hacer el curso de acupuntura clásica. Y bueno, ahí realmente vi cómo era la dinámica de la acupuntura, de la medicina china más antigua, más clásica, más basada en textos canónicos, ¿no? En textos antiguos. Y bueno, fue también muy revelador porque, digo, bueno, fue como la entrada, la puerta de entrada a esto, ¿no? A investigar la medicina china clásica. A través de Giancarlo yo contacto con el doctor Alejandro Sachavarrio, que en ese momento había iniciado en 2020 el curso de Qinfang, de Herbolaria Clásica China. El doctor Sachavarrio fue maestro, profesor de Giancarlo, ¿no? También que él se inició dentro de este mundillo de lo clásico con él, y de allí también lo conozco a Salustino Wong. Así que bueno, también ahí inicia mi aventura dentro de la herbolaria clásica china, y esto como que se fue ampliando cada vez más, y nada, es un mundillo, eh, es fascinante porque es todos los días descubrir algo nuevo, y es como una especie de fuente inagotable de información, y que no es solamente como una información así media, bueno, está toda la información y ahora qué hago, no, es como una información que está toda de alguna forma conectada, ¿no? Que es el gran vacío que yo veo en la medicina china estándar, ¿no? La famosa MTC o el TCM, como dicen digamos en Estados Unidos o en los países anglosajones, ¿no? Entonces, realmente ahí digo, bueno, acá veo el punto de la coherencia y el punto de conexión que tiene la medicina china clásica. Y otra persona que también, digamos, yo lo tengo como un gran referente con respecto a la medicina china clásica es Iván Zavala, ¿no? Para mí, Bueno, Iván, curso que hace, yo lo sigo, bueno, salvo en Chile que no pude ir, pero para mí yo resueno con muchas de las cosas que Iván, de hecho, me gusta la forma como él realiza los casos, cómo los analiza, su forma de pensamiento, no se ata solamente a la línea temporal Han, digamos, de hacer medicina, sino que también toma elementos de las dinastías Qin y Ming. Entonces, no, realmente es genial y, bueno, como te dije, para mí es un referente, Iván, realmente. qué genial. Mm, Juan,
Comenta un poquito para que la gente entienda cuál es la diferencia entre un abordaje a través de la diferenciación por síndrome y el abordaje dentro de la medicina china clásica, dentro de la visión del Shanghai Lun, ¿cierto? ¿Podrías explicarnos un poquito de qué se trata para que la gente pueda entender un poco más o visualizar un poco más cómo funciona? Sí, cuando yo, digamos, terminé de hacer medicina china, de MTC estándar, eh, lógicamente que uno en medicina china basa los diagnósticos a través de los síndromes, ¿no? La sindromática. Yo lo que veía era que eso era todo muy bonito, estaba todo muy bien enseñado, los cuadros sinópticos con los síndromes y demás, pero cuando eso se tenía que replicar en la realidad no estaba plasmado. Entonces, digo, no existe una coherencia tal entre lo que realmente se enseña, por lo menos desde de esa manera, con respecto a la clínica real. Entonces digo, hay algo que no está funcionando, digo, o yo estoy Es muy mal, común, perdón, es sí, muy común que no cuadre o no, que no encaje la sintomatología, o sea, el síndrome con lo que vemos en clínica, porque sí, se mezcla muchos, el paciente trae síntomas que nos remiten a un síndrome y otros que nos remiten a otro, no coincide con la lengua, con el pulso, como que en dado momento pareciera que el paciente tiene todos los síndromes, ¿cierto? sí, tal cual. Eso pasa muy a menudo, ¿verdad? Claro, pues en realidad si uno lo pone a ver, si uno se pone a ver un paciente, de repente mínimo tiene tres síndromes, estos Claro, famosos síndromes, que en realidad después tiene hasta cinco síndromes, podría tener hasta seis síndromes. El tema es que, claro, eso confunde mucho. Entonces, yo lo que a veces critico de la medicina china estándar es que no se, o sea, se enseña bien la fisiología china, ¿no? Bueno, el alimento va al estómago, el estómago lo deshace, el vaso tiene función Yunhua, asciende puro, el pulmón se encarga de distribuirlo por los canales. Bueno, eso está bien, ¿no? Eso está bien enseñado y es correcto. De hecho, a veces he visto escuelas que lo enseñan mal a la cuestión de la misma fisiología. Pero no se enseña la fisiopatología en un contexto real. Entonces, por ejemplo, yo siempre, la gran falencia que veo es cómo se explica, por ejemplo, la fisiología de tres calentadores. Por ejemplo, yo veo ya. que en los programas de medicina china, la fisiología de tres calentadores lo enseñan, pero como algo, bueno, está como así muy inconexo, ¿no? Y de hecho hasta le dedican muy pocas clases a enseñarlo correctamente. Entonces, no enseñan correctamente cómo se activa el fuego del Ming Men, cómo surge eso y cómo, por ejemplo, algo que es muy habitual en los procesos de Yang flotante, ¿no? Que es algo que es más habitual de lo que uno cree. Entonces, cuando uno entiende bien cómo funcionan los calentadores y cómo es esta conexión del Yang circulando por los calentadores, uno empieza a despejar mucho eso, entonces empieza a entender mejor. Eso es una de las primeras cosas que les enseño a mis alumnos. Y lo otro es lo que diferencia la medicina china clásica con la medicina estándar china, es el concepto de Sei conformación, que para mí es como un punto clave para poder entender la fisiopatología. Porque Y uno, ahí es cuando entendemos la relación espacio-tiempo, tal ¿no? cual. En el cuerpo del paciente. Sí, porque el concepto de seis conformaciones es un concepto, como vos decís, espacio-tiempo. Nosotros nos está ubicando eso en tiempo y espacio, ¿dónde está el problema? Y de hecho, mucho de esta sindromática que nosotros conocemos va a ser mejor comprendida desde un concepto de conformación. Porque en realidad yo cuando digo la persona tiene deficiencia de yin, no me dice demasiado. Pero si yo digo, bueno, la persona está, por ejemplo, en una conformación Yin,
generando un proceso de eficiencia yin, ese es otro contexto. Ahí ya me está diciendo mucho y eso me orienta mucho mejor en la terapia. Claro, claro. Tú puedes entender en qué momento está el paciente, ¿no? Dónde está el patógeno realmente. Puedes entender qué acciones tienes que hacer, ¿no? Si tienes que trabajar en la parte yin de los órganos, si el problema está más a nivel de Chan, ¿no? O Ujú. de Fu, y puedes definir qué acciones tienes que hacer para que la progresión, primero que no interiorice, ¿no? La Ujú. enfermedad no vaya progresando Ujú. y afectando todo. Y después que poder ir eliminando y mejorando al paciente, ¿no? Y Exactamente. puedes ver esa progresión en Sí, sí, clínica. exactamente. Esa progresión se puede ver desde el cuadro de síntomas y signos, ¿no? Que uno hace cuando realiza la anamnesis, pero lógicamente que es algo detectable cuando uno ve la lengua, pero sobre todo cuando toma el pulso, ¿no? Entonces uno ya ubica a través de todo eso, de todo este síndrome que tiene la persona, o los síndromes que tiene la persona implicados, pero el pulso siempre va a indicar dónde está el buscador patógeno. Eso es una de las cosas importantes que la persona tiene que entender, porque a veces incluso la misma persona puede tener un cuadro similar, ¿sí? O como las patologías occidentales, ¿no? Que yo tiene dolor de Con cabeza, signos y síntomas parecidos. parecidos, pero los pulsos son totalmente distintos, entonces mi orientación es totalmente distinta. Exacto, exacto. Yo ya, a través del pulso, yo ya sé si tengo que ir hacia el yin o ir hacia el yang, y qué aspecto tengo que trabajar, ¿no? Tal cual, Ir hacia exterior o hacia el interior, ¿no? tal cual. Trabajando de esa manera. Pero eso, lo interesante de todo eso es que esto no es distinto a los ciclos naturales, ¿cierto, No, Juan? Y eso es la belleza de la medicina china clásica, porque está muy apegada a todos los ciclos naturales, así como observaron los chinos, ¿no? De la antigüedad. tal cual, porque uno lo que tiene que entender es que la medicina china es un tipo de medicina que es atemporal, o sea, no, o sea, se utilizó hace 2000 años, se utiliza ahora y probablemente se utilice dentro de, no sé, 1000, 2000 años más. Salvo que, no sé, que nos salga, no sé, branquias o un brazo más o alguna cosa así, ¿no? Una cosa rara, pero Claro, en teoría estaríamos más o menos parecidos. Lógicamente hay cosas que han cambiado en un montón de cuestiones, pero la biología humana es muy similar desde hace miles de años atrás a ahora. Es bastante similar o bastante parecida. Entonces, ¿qué pasa? La medicina china es una medicina que no está desligada de los procesos biológicos. Eso es lo que la gente tiene que entender y por eso no es como, digo, yo siempre digo, es una medicina que no pasa de moda, ¿no? y Eh, tampoco está desligada de la física Tampoco. del clima, de toda la presión atmosférica, de todos esos movimientos. Entonces, eso es lo que la gente, y sería interesante que la gente incorporara en su visión, ¿cierto? Sí, porque hay un nivel de resonancia con respecto a lo que está pasando afuera con lo que pasa adentro. Por eso Exacto. los primeros capítulos del Nei Ching hablan de esto, ¿no? Hablan de cómo el ser humano eh, debería gestionarse, ¿no? A través de la naturaleza, debería estar atado, digamos, no sé si atado es la palabra, pero debería estar coordinado, ¿sí? Con los procesos naturales. Eso es muy En el importante. camino del Tao. Claro, exactamente. Eso está en el capítulo de Yin Yang Talung, que es uno de el primero o segundo capítulo del Su Wen, que habla de esto, habla de cómo la persona debería gestionar su tiempo, digamos, su salud a través de los movimientos naturales y no, como se hace en la actualidad, que uno fuerza a la naturaleza para acomodarse a los tiempos de uno, ¿no? Por eso la gente se enferma mucho. Ese es el tema. Claro.
claro. Mm. Y lo interesante de eso es poder ver a nuestro cuerpo como un ecosistema donde Tal cual. todo eso tiene que funcionar en armonía. Y cuando nos enfermamos, porque nuestro cuerpo está en constante proceso de adaptación al medio externo e interno, ¿no? Ujú, Al medio externo, ambiente social, clima, ujú. ¿cierto? Y al medio interno, que nuestras emociones y todo, y perdemos, cuando nos enfermamos, cuando perdemos la capacidad de hacer esas adaptaciones constantes que nuestro cuerpo tiene que hacer no sé cuántas veces al día, ¿no? Porque cada vez que nos enfrentamos con un cambio de temperatura, un cambio de clima, cada vez que nos enfrentamos a un ambiente con mayor tensión, mayor estrés, menor tensión, y estamos enfrentándonos con nuestras propias emociones, nuestro cuerpo tiene que ir adaptándose constantemente y eso explica muy bien las 6 conformaciones, ¿no? Cómo el cuerpo va generando o va trabajando a través de esas conformaciones para generar esas adaptaciones, Sí, ¿verdad? tal cual. De hecho, claro, esto, si vamos al Nei Ching, por ejemplo, existe lo que se llama los 6 factores etiológicos externos, que esos son viento, frío, humedad, calor, sequedad, no tiene que ver con eso. Eso indudablemente afecta al ser humano, a lo mejor, claro, cuando uno es joven no lo afecta demasiado, pero eso con el tiempo sí va afectando. De hecho, esos factores patógenos pueden quedar incluso alojados a nivel superficial. Eso lo de los chinos nos explicaban o nos querían hacer entender hace 2000, 1800 años atrás, ¿no? Y están los factores etiológicos internos, que tienen que ver con la gestión de emociones, y lo que es no interno, no externo, que ahí entraría la parte nutricional dietética, el ocio, el descanso, los excesos de esfuerzo, ¿no? Los procesos que los chinos hablan, los famosos yulao, ¿no? Que son los agotamientos por deficiencia. Entonces, todo esto, digamos, lo que explica la medicina china que es todo, no es una cosa sola, ¿no? Porque mucha gente por ahí vira o más para un lado o para el otro, ¿no? Bueno, todo es un problema nutricional o todo es un problema emocional. Y muchas veces no es así, No, un complejo de cosas que hacen que la persona llegue a un punto de patológico de enfermedad, ¿no? Y lo otro es, como vos comentás, el tema de las conformaciones, porque en realidad las conformaciones nosotros las podemos ver en un proceso fisiopatológico que se va dando como una especie de línea de tiempo que nos va atravesando a través de la vida. Entonces, nosotros sabemos que, bueno, el patógeno arranca desde Taiyang, migra a Yangming, luego a Shaoyan y luego hacia las conformaciones Yin. Y eso como una progresión, digamos, de la patología. Pero en realidad esto está basado en un proceso natural, porque todas estas conformaciones en realidad están en la naturaleza. Los procesos de 6 conformaciones se van dando a lo largo de todo el año, o sea, todo el año tiene estas conformaciones en realidad, y incluso el mismo día, o sea, el mismo día tiene también una especie de reloj biológico en el cual pasa a través de estas conformaciones. El día comienza con Shaoyan, queda en la parte de arriba en Taiyang, luego va Yang que es como el descenso, y luego entra en las posiciones Yin, y bueno, y así transcurre Chue Yin, luego vuelve a Taiyang, ¿no? Entonces, claro. eso es lo interesante de la medicina china, porque lo que tiene es que estos conceptos que nosotros podemos verlos dentro de un proceso patológico en el paciente, en realidad están en la naturaleza. Entonces, lo que quiere decir es que no estamos desligados de la naturaleza, estamos totalmente No, unidos. es el movimiento del yang, ¿cierto? Sí, Como el movimiento del sol es el movimiento del yang también, como el yang va, se expande, se exterioriza y después se internaliza hasta almacenarse cuando estamos durmiendo. Y eso es lo que vemos en la naturaleza con el propio movimiento del sol. tal cual, porque como dicen digamos, los practicantes o médicos antiguos más clásicos,
todo se trata de seguir el yang. Todo se trata de eso, porque de hecho ellos dicen que no podemos poner en comparativa el yin con el yang, que es otra cosa que se enseña generalmente en las escuelas de medicina china estándar, Exacto. porque el yang tiene un nivel de preponderancia que el yin no lo tiene. Lógicamente, sin ese yin, el yang no tendría anclaje. Entonces las cosas no estarían manifiestas. Pero ese yang es lo que mueve todo, es la dinámica de todo. Entonces, dentro de un contexto clínico, médico y demás, el yang es todo se trata de perseguir el yang. ¿Y cómo uno persigue el yang? Bueno, a través del pulso, ¿no? A través del pulso ver dónde está el yang y en qué zona está trabajando. Y lógicamente sectorizar, ver dónde está ese yang, ubicarlo y de ahí ver si ese yang está haciendo lo que tiene que hacer o está en algún proceso más bloqueado o está en insuficiencia. O, bueno, ellos dicen que el yang nunca está en exceso, ¿no? Porque a medida que va pasando el tiempo, ese yang va mermando. Pero bueno, es esto, es siempre seguir el Eh, yang. ¿Mm? Eso es interesante porque es una gran diferencia entre la visión de la MTC y la medicina china clásica, donde la MTC se nos enseña que es lo que tenemos que conservar el yin, la Ujú. esencia, ¿no? Mm. Y que la esencia se gasta, que la esencia... Y en realidad lo que vamos perdiendo a lo largo de la vida es el yang. Mm. ¿Ya? Por eso también en el proceso de envejecimiento, por eso los ancianos tienen más frío, están más helados, ¿no? Les cuesta más mantener la temperatura o regularla, ¿ya? Porque el yang está debilitado. Tal cual. ¿Ya? Y por eso los niños tienen mucho yang, Tiene ¿no? muchísimo. Tienen harto yang. Y difícilmente tienen frío, están siempre activos y todo. Entonces, esto es un enfoque distinto que entrega la medicina china clásica y que tiene todo sentido con la vida, porque sin yang seríamos un cuerpo inerte o Ujú. un cadáver, Sí, ¿cierto? tal El cual. yang es el que permite, el que dinamiza el yin. Sí, sí, tal cual, porque todos los procesos de tipo metabólicos, hormonales, eh, ese eje que nosotros conocemos como fuego y agua, ¿no? Dentro del cuerpo, que es el eje del corazón-riñón, y es el mismísimo fuego del Mingmen, todo depende de esto. Y ese yang primordial, primigenio, ese yang que es original, surge desde acá. Y a través de ese yang es donde todo se dinamiza, ¿no? Porque sin ese yang no podríamos ser las personas que somos, no podríamos realizar las actividades que realizamos y por eso esto que comenté que clásicamente se dice que no se puede poner en comparación el yang con el yin, porque en realidad el yang es vida, ¿sí? De hecho, el shen es un tipo de yang específico. Y eso incluso hasta es disruptivo decir, que esto lo aprendíamos cuando seguramente vos también estás haciendo las clases con Salustino, y Salustino dice que la sangre no es yin, la sangre es yang. Y él hace este razonamiento. ¿La sangre de qué color es? Roja. Bueno, entonces el rojo ¿qué es? Bueno, es un color yang. La sangre que es fría o caliente. Caliente, bueno, entonces la sangre es yang. Entonces, de hecho el concepto de yin es un concepto que en realidad no está tan ligado a líquidos, sino que el yin es un concepto más de materia. Es decir, que todo Claro. lo que es carne, músculo, hueso, lo que es que se puede palpar o tocar, eso es yin. Sí, es medio disruptivo, digamos, para mucha gente, pero bueno, es esa manera. Interesante. Yo lo entiendo la sangre como la expresión máxima de la relación entre el fuego y el agua, Ujú. porque la sangre es líquida, por lo tanto, obviamente tiene una relación con el yin, ¿cierto? Pero también, y con el agua, Ujú. pero la sangre es roja, se mueve muchísimo y es caliente. Sí, Entonces ahí está la relación con el fuego, ¿no? Entonces, la tal cual. sangre realmente manifiesta esa relación entre el fuego y el agua, ¿ya? Donde el fuego tiene que estar interiorizado o vehiculado por el yin, enraizado en el yin. Sí, tal cual. Es así, o sea, es como
Es como el trigrama está el Li y Kang, ¿no? Li es el fuego, Exacto. Kang es el agua. Entonces, bueno, Li, que es el fuego, tiene dos ideogramas yang, uno superior y uno inferior, y en el centro tiene un ideograma yin, ¿no? Es como el corazón, ¿no? Es como, es puro yang, pero es hueco dentro, ¿no? Esto es lo que explica. Pero en el caso de Kang, Kang es la sangre, porque es dos ideogramas yin, uno superior, uno inferior, y tiene un ideograma yang en el centro. Entonces, esto lo que está explicando, indicando es que es el yang dentro de la sustancia, dentro de la materia y puntualmente es la sangre, porque esta sangre es lo que contiene ese yang dentro. Entonces, es lo que lo hace, es lo que hace, la hace útil, ¿no? La que la hace funcional, digamos, en el cuerpo. Es apasionante aprender medicina china así. Sí. De hecho, cuando yo hablaba contigo cuando conversamos en Córdoba, ¿te acuerdas? Y yo te decía, Juan, ¿por qué no nos enseñaron así la medicina china? ¿No? ¿Por qué no aprendimos de esa forma la medicina china? De hecho, yo encuentro mucho más fácil de aprender así, porque tiene lógica, tiene una coherencia, como dices tú, ¿cierto? Entonces, encuentro mucho más simple aprender de esa forma, ¿ya? Sí. Y claro, para mí fue un poco de cuánto tiempo he perdido, pero en realidad no es tiempo perdido, ¿no? Porque tú me decías, Adriana, si no hubieses pasado por todas esas vueltas que damos, ¿no? Concursos, buscando la respuesta, ¿no? Para mejorar la clínica y todo, hubieses podido identificar esa belleza, ¿no? Esa sabiduría de la medicina china clásica. Y realmente creo que no sé, porque también por comparación hoy podemos ver que ahora las cosas toman coherencia, ¿no? Que la clínica se hace mucho más interesante también con la medicina china clásica y que coincide lo que estudiamos en lo clásico con lo que vemos en clínica, que eso a veces la MTC no se daba, ¿no? O sea, a veces no, bastante, ¿no? No coincidía mucho, ¿no? Entonces caíamos en protocolos, en ya inferir cosas, y siempre todo el mundo tenía estancamiento de hígado, como Deficiencia del todo, vaso, claro. o era estancamiento Deficiencia de de yin. hígado, o era deficiencia de yin, o era deficiencia de yang, pero no había una claridad acerca de hacia dónde iban las cosas, cómo era, qué es lo que estaba pasando realmente en el cuerpo del paciente. Y esa claridad te da la medicina china clásica, ¿no? Pero claro, por comparación hoy día podemos disfrutar y ver la diferencia, ¿no? No sé si la gente por ejemplo, en la escuela, en la escuela Shenming estamos enseñando la medicina china clásica. Entonces, yo le digo a los alumnos, ustedes no van a valorar esto hasta un tiempo más, cuando puedan después ir a seminarios y cosas y ver que, claro, que ustedes pueden entender en forma más profunda la medicina china. Pero, bueno, ¿qué crees tú? ¿Qué hacemos las personas que estudiamos MTC y después nos deparamos con eso? ¿Qué haces tú con tus alumnos? Porque hiciste muchos años clases de MTC. ¿Cómo explicas eso ahora? ¿Cómo lo haces? Bueno, es todo un proceso, porque también en ese proceso de ir modificando los programas de enseñanza, también hubo lógicamente un proceso de metamorfosis y transformación de mi parte, ¿no? Entonces, una cosa iba de la mano de la otra y lógicamente los alumnos que actualmente están tomando clases conmigo, digamos, agarran otro Juan Pablo que no era el Juan Pablo de hace, no sé, 6, 7 años atrás, ¿no? Con otro tipo de información, otro bagaje técnico y otra experiencia. Entonces, bueno, esto es muy dinámico, pero yo creo que el traspaso de eso sí se puede hacer, se puede realizar. Lleva su tiempo por ahí analizarlo,
cómo pensarlo, ¿no? Nosotros como somos docentes, vos lo sabés, y le dedicamos mucho tiempo a esto. Y dedicamos mucho tiempo a pensar y poder idear. A veces como que nos abstraemos un poco, yo por lo menos en mi caso, me abstraigo un poco del mundo, tratando de pensar lo mejor que dar y qué sé yo, tenemos esta cosa de idear y siempre, pues yo en mi caso pues soy ariano, tengo siempre mucho fuego, ¿no? En la cabeza, estoy siempre pensando qué hacer, ¿no? No puedo evitarlo. Pero eso me ha llevado a ir mejorando los programas a lo largo de los años, por suerte. Y también es bueno cuando trabajas en sociedad, como por ejemplo el caso de mi socio, de Orlando, con respecto a la escuela, de darme esa facilidad, esa flexibilidad de poder ir modificando los programas. Dentro de un contexto lógico, lógicamente, pero, pero sí, esto se puede realizar, es como que tenés que ir llevando al alumno a esa línea de pensamiento. Por lo menos desde primero a tercero aprenden, nosotros tenemos 6 años el programa, no son obligatorios los 6 años, pero de primero a tercero enseñan todo lo que se llama básico integrativo, ¿no? Son todas las técnicas que uno conoce, que sabe dentro de una malla curricular normal de una escuela, pero a través del cuarto en adelante lo que enseñamos son patologías. Y yo al alumno lo voy llevando mucho sobre el pensamiento clásico. Voy tratando de que el alumno piense de esa manera. Entonces, en cada una de las clases que yo voy dando sobre patologías, o en las mismas clases, yo siempre me tomo una horita, hora y media, antes de empezar las clases presenciales, y enseño sobre conformaciones, sobre fisiología aplicada. Estoy como constantemente, eh, digamos, reforzando esta idea del concepto clásico. Y yo te diría que muchos de mis alumnos ya han internalizado esta forma de hacer medicina china. Y lo interesante es que, bueno, no es una cosa linda, bonita, que uno puede contar como un cuentito lindo, sino que es algo que realmente es evidenciable. O sea, esto que uno lo dice, luego lo puede ver replicado en la clínica y luego lo puede aplicar y ver resultados en la clínica. Entonces, eso el alumno, lo interesante es que te lo hace saber. Y eso está bueno. Hay como un buen feedback con el alumno con respecto a este tipo de cosas. Sí, es súper interesante eso. Juan, ¿cómo explicarías a la gente que el Shanhalun no se trata solamente, porque la propia traducción dice tratado de daño por frío, entonces la gente se encasilla primero en dos cosas, ¿no? Primero que solamente estamos hablando de ataques de viento o frío, ¿no? El Han, o la gente se encasilla también que es solamente farmacopea, Ujú, ¿no? ujú. Que el Shanhalun no tiene nada que ver con la acupuntura. ¿Cómo explicarías eso a la gente y cuán aplicable es el Shanhalun a, a otros tipos de patologías y también a la acupuntura? Claro, bueno, hay que remontarse a los orígenes, ¿no? Porque en realidad hace 2000 años atrás, o 1800 aproximadamente, surgen dos escuelas muy marcadas, que es la escuela que se le llama I Ching, que no tiene nada que ver con el cambio de mutaciones, libro de mutaciones y cambio, ¿no? Pero I Ching viene de médico, ¿no? Entonces era como la escuela médica, pero era la escuela basada más en acupuntura, ¿no? Entonces de ahí surge el Nei Ching inicialmente, pero luego, que es el canon del emperador amarillo, y luego posteriormente surge el Nanching, que en teoría se le atribuye a Pian Chue, que no se sabe, eso es algo que los mismos chinos dicen y los mismos chinos ni lo creen. Pero de hecho Pian Chue es un personaje mítico, no se sabe si existió, pero era como otra línea, dentro de la línea de Nechin, otra línea de pensamiento que supuestamente venía a corregir los errores del Nechin, ¿no? En realidad no hay error en uno ni en otro, son totalmente libros complementarios. Pero estos libros enfocan específicamente en acupuntura, ¿no? Sí, Nechin tiene algunos pequeños esbozos sobre herbolaria, pero son mínimos, prácticamente
no hay nada, pero sí son manuales de diagnóstico y acupuntura, ¿no? Ahora, surge Shanghai Lun y Shanghai Lun, dentro de ese formato que tiene, toma partes en realidad del Neichin y el Nanjing. De hecho está en el mismo prólogo, si uno lee el prólogo de Shanghai Lun está, y habla lógicamente también del Sheng Pensao Qing, que es el Tratado del Noble Agricultor, que es el primer tratado de herbolaria. Lo que pasa es que ahí hablaba sobre hierbas simples o materias simples, no hablaba de fórmulas. Digo, si hablaba de fórmulas era como también muy escueto. Shanghai Lun, en realidad, si bien es un tratado sobre herbolaria, o por lo menos la terapéutica está enfocada en herbolaria, lo que nosotros tenemos que entender que es una especie de manual de clínica diagnóstico muy puntual. Y ahí realmente vemos la sistematización de un método de hacer medicina. Entonces, el Shanghai Lun trasciende el límite de la herbolaria. O sea, no podemos decir actualmente que Shanghai Lun es solamente un manual de herbolaria, porque sería mentir. Shanghai Lun es un manual para entender la fisiopatología. Si uno tiene un poquito más de ampliación mental, entiende que sirve. Por lo cual, Shanghai Lun puede servir tanto para herbolaria como para acupuntura. Puede servir para las dos cosas. Pero lo que tenemos que entender es la matriz de esto, ¿no? Es esta base que tiene, que es el desarrollo de una fisiopatología concreta, ¿sí? Que cosa que el Neichin, por ahí el Neichin es muy encriptado, ¿no? Tiene como un lenguaje muy complejo, es difícil de entender. Hay que buscar a veces comentaristas de épocas posteriores para poder entenderlo un poco mejor, e incluso comentaristas modernos, pero Shanghai Lun no. Shanghai Lun es muy concreto. El paciente tiene este síntoma, el pulso así, esta es la fórmula, ¿no? Bueno, si esa fórmula no funcionó y tiene estos síntomas, esta fórmula. Ahora, si el paciente empeoró con esa fórmula, hay otra fórmula que corrige ese problema. Entonces, es como, es muy concreto. ¿Sí? Tiene un lenguaje muy concreto. Puede haber pasajes que son un poco más difíciles de comprender, pero también, como pasó con el Neichin, hay muchos comentaristas sobre Shanghai Lun que también han echado mucha luz sobre la práctica de Shanghai Lun. Es muy interesante, ¿no? Arrancando de Chen Buchi, que fue el primer comentarista, hasta los comentaristas por ahí más contemporáneos, más modernos, ¿no? Y gente que ha desarrollado las diferentes líneas de Xinfang, ¿sí? Como el caso bueno, la misma escuela de Huoyenpai, o las escuelas de Xinfang de Sichuan, o las escuelas bueno, el doctor Juan, que para mí es un genio contemporáneo, ¿sí? Para mí allá en China es como una especie de prócer, ¿no? Entonces, ahí tenés gente que ha echado muchísima luz desde sus interpretaciones, en muchos casos personales, pero no saliendo de la línea, no saliendo de la base, de la matriz, digamos, de lo que es realmente Shanghai Lun. Eso es lo interesante. Y uno tiene que tener cierta capacidad de poder leer todo esto y cómo poder ponerlo en práctica y comprenderlo cada vez más profundamente, ¿no? Y lo otro que me preguntabas con respecto a Shanghai Lun significa tratado del daño por frío, ¿no? Y en realidad, si bien es cierto, fue hecho en un contexto de época y zona geográfica en la cual de repente hacía fríos de 30 grados bajo cero o más, y muchos de en el mismo prólogo él habla que 2/3 de los familiares se murieron por cuadros de epidemia o por estos fríos muy fuertes y demás, en la región de Changsha, que era donde vivía Chan Chongqing, que fue el creador del Shanghai Lun. En realidad no es algo que nosotros tenemos que tomarlo literal como un manual de aplicación para enfermedades o patologías agudas, por decirlo, ¿no? Que es una gripe, una virosis o algo por el estilo, sino que en realidad es un manual que tranquilamente uno podría utilizarlo para condiciones de tipo crónicas, ¿sí? Porque el daño por frío no lo tenemos que entender como, bueno, netamente un frío externo que me afecta, sino lo tenemos que entender como la pérdida de yang, porque los seres humanos lo que vamos es en contra del tiempo, digamos, lo que va a pasar es que vamos a perder ese yang, porque ese yang es la energía vital del cuerpo. Entonces,
el hecho de vivir es fugar yang, es perder yang. Eso es lo que tiene que entender el practicante de medicina china. Entonces, lo que nosotros buscamos es que el paciente pierda menos yang, porque menos yang tenemos, más frío vamos a tener, y ese frío se traduce como una especie de hipofunción, o digamos, dentro del metabolismo, dentro del hormonal, todo se va volviendo cada vez más lento. Y esa lentitud de funciones en el cuerpo es la pérdida de yang. Entonces, el daño por frío es esto, es el agotamiento o la pérdida de yang o de energía vital. Genial. Sí, es como, como la segunda ley de la termodinámica, la entropía. La entropía, tal cual, Exacto. la entropía. Vamos perdiendo como mecanismos biológicos complejos a torno con la vida obviamente vamos tratando de reponer con la alimentación, con el aire, con la respiración y todo, pero igual vamos, a lo largo de la vida vamos perdiendo yang y eso, nuestro sistema tiende al caos, como dice la ley de la termodinámica, ¿no? Tal De la cual, segunda ley de la termodinámica. tal cual. Sí, 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 sí. Interesante porque conversaba con el profesor Sacha Barrio y él decía eso también. Él decía que la biología no está disociada de la física. Claro, Y eso los claro. chinos lo observaron hace miles de años atrás y lo decodificaron y lo estudiaron y reconocieron patrones y esos patrones están en todo lo que está en el planeta y se reproduce en nuestro cuerpo. Juan, ese tema es muy interesante. Quería proponerte algo. Sí, No sé si estás de acuerdo, podríamos hacer otros podcasts desarrollando un poco más cada tema, podríamos verlo por caso clínico o podríamos hablar de las conformaciones, cada vez una conformación distinta. ¿Te parece que vayamos desarrollando de a poco ese tema? sí, 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 excelente. Muy, muy buena idea. Dale, perfecto. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Porque yo creo que es un tema interesante, desconocido y que puede aportar a los colegas también esa visión y para que puedan ir integrando y entendiendo un poco más de lo que hablamos, ¿ya? Cuando hablamos del Shanghai-Lun, de la medicina china clásica y todo eso, y así también vamos también ayudando a las personas a que se entusiasmen también a estudiar la medicina china clásica. No, por supuesto, también. Además, son conceptos que por ahí para mucha gente son nuevos o son desconocidos, entonces está bueno ir por ahí difundiendo, ¿no? Comentando y que la gente también se enganche. Y bueno, y si realmente es afín, realmente le resuena, bienvenido. Genial. Juan, como siempre, un agrado, un gusto conversar contigo. Nos dan ganas de terminar la conversación, Es una charla para pero muchas, sí, sí, para horas, ¿viste? Uno podría estar charlando mucho tiempo. sí, bueno, y vamos a estar haciendo esas cosas y preparando. También yo quiero mucho que vengas tú en algún momento también a Chile y queremos organizar algo. Así que por ahí vamos a ir haciendo cosas para que también puedas venir. Los alumnos quieren conocerte. Sí, genial, genial. A mí me encantaría. Pues yo no conozco Chile y, bueno, lógicamente me gustaría conocer el sur de Chile, que sé que es muy lindo. ¡Uy, qué increíble! ¿No conoces Chile? No, no, ¿Cómo puede ser eso? no conozco ni Chile ni Uruguay, que son los que están al costado a los lados de Argentina, así que, No te pero puedo bueno, creer. no. Bueno, viajas tanto por Argentina que, Sí, sí, que pero bueno, es un viaje pendiente. Yo hace muchos años que tengo ganas de ir a Chile. Era mi oportunidad, estaba hace poco, pero bueno, no pude con lo de Iván. bueno, pero van a aparecer otras. Sí, seguro. Juan, te mando un abrazo gigante. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Elena. Te mando un abrazo muy, muy grande y gracias por tenerme en cuenta. Y la verdad que estas charlas son muy lindas, me encantó. Así que bueno, quedamos para otra vez.
Gracias, Juan. Abrazote. Chao, Bueno, chao. abrazo grande. Nos vemos, Adrián. Chau, chau.